Buenas tardes a todos, chicos. Em, Esto que te voy a presentar hoy es la última clase para poder ya eh, ordenar todas las ideas que hemos tenido durante estos días. Ayer yo te grabé una clase para poder explicarte cómo hacer la modificación de datos en en el archivo, utilizando siempre nuestro objeto TreeView. Hoy, en lo que te voy a mostrar, ya aparece el programa modificado porque yo previo a grabar esta clase pues le hice cambios, lo ordené, ¿verdad? Solo te voy a explicar el funcionamiento y qué fue lo que más o menos apliqué en cada una de las funciones de ejecución para que tú puedas entender, ¿verdad? Cuando te descargues el ejemplo, porque te lo voy a poner en la plataforma, eh, junto con ese ejemplo vas a tener que observar esta clase, ¿verdad? Para poder entender qué fue lo qué le agregué y cuáles fueron los cambios que apliqué para que el programa tenga un mejor funcionamiento, ¿verdad? Y que esté un poquito más en orden, porque a veces nuestras ideas nos quedan así como muy regadas, ¿verdad? Y no, yo necesito que te estructures y que sepas más o menos qué cosas sí, qué cosas no tienes que aplicar. Entonces, el programa tiene lo básico. En la evaluación seguramente te van a poner que hagas ese tipo de manejo de archivo. O sea, que hagas el enrutamiento, la creación, la grabación, la lectura, todo eso. Y las consultas, ¿verdad? Que van combinadas con la modificación y la eliminación de datos. Entonces, te voy a mostrar qué fue lo que se hizo en este último trabajo. Vamos a ver. Este creo que es. Ok. Aquí tengo ya un poco más ordenado. Entonces, te comienzo explicando. ¿Sí? Este programa tiene funciones que son muy cortas, es decir, eh, en cuestión de líneas de código, como estamos manejando el objeto TreeView, entonces hay que trabajar sobre lo que puedo hacer yo sobre el TreeView. Sobre el TreeView yo puedo hacer un montón de cosas, pero yendo al manejo muy básico del objeto, lo único que necesito es manejar la inserción de datos al objeto, la creación del objeto TreeView y luego pues ya crear las opciones de recorrido, ¿verdad? De datos en el objeto. Entonces, mira, yo te voy a ir remarcando. Aquí, por ejemplo, en en la parte inicial del código, pues obviamente aquí tengo las librerías, ¿verdad? Ahí están todas las librerías que necesito. Está tkinter, messagebox, tk, gtk, datetime, pickle, os.pat. O sea, aquí tengo todo lo que necesito, incluyendo la validación de la fecha, ¿verdad? Esto no está aquí. O sea, aquí no incluí la validación de la fecha ni tampoco el correlativo. Aquí solo hice las funciones de búsqueda, eliminación, modificación, asumiendo que tú ya tienes controlado la manera en que vas a guardar datos al archivo, porque esa función es importante, ¿verdad? Porque tienes que guardar bien su correlativo, tienes que guardar bien todos sus datos en el archivo para que luego puedas aplicar estas funciones. Entonces, hay varios ejemplos. Los primeros ejemplos que vimos tienen que ver con el manejo del archivo, la creación del trivio, que fue aquella primera clase que yo te grabé, y ahí está cómo grabar datos al archivo, ¿verdad? Luego te expliqué en la clase cómo hacer para manejar el correlativo. Te dejé hecha la función también para que tú pudieras observar cómo era que funcionaba la función de ese correlativo. Y, y también fui agregando pues algunas cosas que hemos estado trabajando, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de grabación. Ahora, este programa contiene únicamente el manejo de datos ya existentes en ese archivo, ¿verdad? Asumiendo que el proceso de grabación pues ya lo hiciste bien, ya te quedó perfecto, ¿verdad? O sea, ya graba bien, ya solo vas a abrir el archivo. Entonces, aquí tengo la primera parte, las librerías. Luego tengo una función a la cual yo le llamé general.
hay un botón en el programa que se llama consulta general. Cuando yo abro el archivo, al momento de abrirlo, me carga de una vez el TreeView con todos los datos. Entonces, ese proceso de carga de datos al TreeView es exactamente lo mismo que puse en el botón de consulta general. Solo que en la consulta general, pues ya no te va a pedir abrir un archivo, sino como ya está en la ruta del entry, porque hay un botón que sirve para poder abrir esa ruta, entonces ya simplemente le hago clic al botón de consulta general y me va a mostrar todos los datos actualizados, ¿verdad? De la lectura del archivo. Este botón es importante porque si yo hago algún cambio con una modificación o con una eliminación, tengo que hacer clic en el botón consulta general para que me muestre ya todo actualizado, ¿verdad? Entonces ahí está mi consulta general. Tengo también una función, perdón, que se llama cargar datos, ¿sí? Esta función de cargar datos es más o menos lo que hemos venido haciendo desde el inicio, que te permite abrir el archivo y de una vez poner los datos en el TreeView, ¿verdad? Entonces aquí te puedes dar cuenta que yo tengo las funciones del file dialog, ¿verdad? Para la ruta, y luego hago exactamente lo mismo que apliqué en la consulta general. Mira, nota que acá en la consulta general es exactamente lo mismo que acá. Lo mismo. La única línea que no tiene es el file dialog, ¿sí? Esta línea de file dialog ya no la tiene. Aquí sí la tiene porque aquí abro el archivo, pero aquí en la consulta general, mira, no tiene ningún file as open del file name, ¿verdad? Porque pues en la consulta general yo no necesito abrir, ¿verdad? Ningún archivo. Ahora en la carga de datos sí, porque ahí ese es el botón de abrir el archivo y de una vez lo va a cargar con todos los datos. Vale, esta es entonces la función, ya van dos. La tercera que se aplicó eh, es la búsqueda, ¿sí? Esta es una búsqueda individual, es lo que yo te explicaba hoy en la clase, ¿verdad? Que hicimos, que necesité obtener, ¿verdad? Una lista y hacer este proceso de inserción. ¿Por qué razón es diferente a la consulta combinada? La razón es porque cuando yo hago una búsqueda individual por un dato en particular, por ejemplo, un código, una fecha, un nombre, yo tengo que hacer una búsqueda para ese único dato, o sea, que no se repita, es una búsqueda individual. Por lo tanto, yo tengo que saber por qué campo buscar sin perder los datos del TreeView, simplemente que me lo remarque, ¿verdad? ¿Por qué razón? Este botón de búsqueda, este botón de búsqueda es el botón que vas a tener que utilizar previo a hacer una modificación y una eliminación. Entonces, pensemos que quieres modificar el código 100. Primero lo buscas, ¿verdad? A través de la búsqueda por código y te va a localizar el 100 y te lo va a remarcar en azul. Una vez que está remarcado en azul, ahí ya quedó seleccionado ese registro. Por lo tanto, ya puedo hacer clic en modificar y me va a jalar los datos de la fila remarcada a la ventanita para modificar. ¿Sí? Pero ¿por qué es importante que no pierda todo lo demás del TreeView? Porque cuando le dé clic al botón actualizar en la modificación, va a comenzar a grabar todo lo que está en el TreeView con todo y los cambios que yo hice en la modificación. Por eso es que no puedo perder los datos aquí a la hora de hacer la búsqueda en la modificación. Entonces es importante. Cuando en la calificación te digan, a ver, modifique el registro número o el código número 20, tienes que buscar por código para que te localice solo ese código. Entonces te va a mover el apuntador en el TreeView, te va a mover la marca azul hasta donde esté ese registro. Y se va a mover de forma automática el TreeView, hacia abajo o hacia arriba. Esa función del movimiento automático lo hace esto, mira. Este método que se llama Y o Y, View, ¿sí? Permite que yo pueda enviar
a la hora de enviar el apuntador o el puntero del tree view hacia una fila en particular, se mueva. Es como que haga un scroll, ¿verdad? Que se mueva hacia, si está hasta abajo, digamos, si fueran 1000 registros, todo se va a subir y te va a llevar hasta el registro número 1000, ¿verdad? Entonces, eso lo logramos a través de la propiedad de GView, ¿verdad? Del tree view. Y luego el selection set, ya lo has estudiado porque el selection set es el que te permite poner en azul el remarcado. Entonces, primero mueve el apuntador, ¿verdad? Lo mueve hasta donde lo encontró y luego lo remarca, ¿sí? Así es como funciona. Y la bandera que puse aquí, que es igual a true, es solo para en el caso de que no encontró el dato porque metieron un código que no existe, entonces que me haga esta parte, ¿verdad? Y que me lance una ventanita que diga que que no existe, ¿de acuerdo? Va, entonces ahí está. Esa es la búsqueda individual. Estúdiala, por favor, recuerda bien. Es una combinación entre lo que hicimos antes con el for del tree view para obtener las posiciones de get children y ya solo le agregué algunas cositas ahí para que tú puedas practicarlas. Va, esa es la búsqueda. Luego tengo la opción de modificación. Esa te la expliqué en la clase de ayer, ¿sí? Entonces, si quieres ver la modificación, por favor, ve a la clase de ayer. Tienes que ver la grabación anterior. Aquí no me voy a detener. La eliminación es así, te la puse aquí de una vez para que pudieras entenderla. Y mira cómo está la eliminación. Es bien sencillita la eliminación, ¿sí? Es solo esto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la eliminación solo lo borra visualmente, o sea, solo lo borra del tree view. Si tú borras del tree view, pero no le das clic al botón que dice grabar cambios, no va a pasar nada. Cuando le vuelvas a dar consulta general, va a volver a aparecer el registro que habías eliminado. La eliminación va a ejecutarse ya en el archivo hasta que tú le hagas clic en el botón grabar cambios. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Entonces, la eliminación que tengo acá es solo para que lo elimine del tree view. ¿De acuerdo? Solo del tree view. Entonces aquí está, mira, pregunta si hay algo que esté seleccionado. Si está seleccionado, entonces hace toma la posición de la fila que está seleccionada, eso lo hace con el selection, guarda aquí la posición, y luego el tree view delete borra esa posición, ¿verdad? Así es sencillo. Y listo, lo borra del tree view para que después tú le hagas clic a lo que sigue, que es esta otra función. Mira, grabar cambios. Aquí está. Después de que tú le hayas hecho clic a la eliminación, tienes que darle grabar cambios. En la grabación, este botón de grabar cambios te va a funcionar tanto para la modificación como para la eliminación. O sea, es un cliqueo obligatorio en ese botón para que se actualice tu archivo. ¿Sí? Entonces aquí sí, ¿verdad? Abro la ruta, abro el archivo en modo W porque va a borrar o va a sobreescribir el archivo que ya estaba creado con los nuevos datos. Entonces, abre tipo write binary, luego hace el recorrido del for, ¿sí? Y luego comienza a obtener los datos que están en la fila que va avanzando en el tree view, comenzando desde la fila 1, hago todo el proceso este que te acabo de remarcar aquí, este proceso que te encerré entre el cuadrito, es para poder obtener el correlativo junto con todos los valores, ¿verdad? Que quede en una misma lista desde el correlativo hasta el último valor. Esto considerando que tú hayas guardado el correlativo en la columna 0 del tree view. ¿De acuerdo? Entonces, ahí te va a funcionar perfectamente. Luego hace el DOM, ya con los datos que están en la lista. Ahora, aquí esta parte no la cambié, te la voy a cambiar de una vez, aprovechando que estoy acá. Como hice esto, inserté aquí en la lista el correlativo y todo lo demás. Entonces, cuando haga el dump, aquí ya no va a ser
LST sub 2, sino que va a ser la lista, ¿verdad? Porque la lista ya tiene todo concatenado, o sea, ahí ya está el correlativo, ¿sí? Junto con los valores, con los values, ¿verdad? Ya está en una misma lista, entonces ya te lo puede grabar perfectamente al nuevo archivo. Muy bien, lista, ¿verdad? Vale. Entonces ahí está la función de grabar cambios. Es esto, ¿sí? Graba cambios, hace todo el proceso de grabación y luego borra el tree view. ¿Por qué tiene que borrar el tree view? O sea, esta parte del delete. Lo borra porque una vez que tú grabaste cambios, se elimina todo para obligar al usuario a hacer clic en el botón consulta general para poder ver si realmente hizo o no el cambio en el archivo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tiene esa línea ahí abajo esta liñita del get children delete, ¿verdad? Para borrar todo lo del trivio. Ahorita vamos a ver el funcionamiento. Eh, Más abajito tengo la búsqueda combinada, mira. Entonces, la forma más sencilla que vi, que fue la que me mostró y que ya aparece en la carga de datos del inicio del botón abrir, ¿verdad? La fórmula más sencilla es poder utilizar la, la lectura de load, ¿verdad? Que fue lo que vimos en la mañana, que fue lo que me enseñó el compañero. Es la forma más sencilla de comprender la búsqueda combinada, ¿verdad? Lo vamos a manejar sin necesidad que remarque esto con la salvedad de que cuando hagas una consulta combinada, esta consulta combinada no la vas a usar para hacer modificación y eliminación, porque si no, no vas a poder actualizar el archivo, porque los datos del tree view se van a perder. Te va a dejar únicamente el registro que buscaste con los campos combinados, ¿verdad? Entonces aquí voy a quitar este print porque este lo estaba probando algo ahí. Ahí está, mira. Eh, Obtengo la ruta con los dos datos que voy a buscar, el dato 1 y el dato 2. Ese es código y fecha. Estoy buscando por código y por fecha. ¿Sí? Código, fecha. En el diseño no le puse etiqueta, pero el primer texto es código y el segundo texto es fecha. Luego borra el tree view de nuevo, abre el archivo y hace todo el proceso. Miren, lo único que se agregó fue un if para poder comparar los valores. Si el dato 1 es igual a la lectura del registro 1, no olvides que debe llevar str. O sea, la lectura que hace load, aquí mira, lo hizo pickle.load, eso te devuelve una lista en la variable red, ¿verdad? Va. Pero como acuérdate que la lista es una estructura que te guarda datos de distinto tipo. Puedes tener números enteros, strings y otros tipos de datos. Entonces, tengo que convertir a str lo que viene del registro o de la lectura, porque lo que yo ingreso en el entry es un str, ¿verdad? Entonces, aplicas str al registro que vas a buscar. En este caso es el código, que es la posición 1 de la lista, y el registro 4 que es la fecha, ¿verdad? Si encuentra esa coincidencia, entonces inserta en el tree view los valores, ¿verdad? Y luego muevo el puntero para que vuelva a repetir, por si acaso no hay coincidencia, que pase a la siguiente lectura, ¿verdad? O sea, a la siguiente línea del archivo, al siguiente objeto, perdón, del registro. Y así es como va a funcionar. ¿Va? Entonces ahí está la combinada. Eso es todo. Y aquí ya está en la parte de la ventana principal, aquí está el entry que ya conoces, la ruta, el, el dato 1 y dato 2. Aquí está el dato 1 que es el código para buscar y el dato 2 que es la fecha y todos los botoncitos que hicimos. ¿De acuerdo? Va, ahora veamos la corrida, porque en la corrida ya vas a ver mejor pues, el funcionamiento, ¿no? Entonces veamos, ejecuto este programa y esto es lo que sale a pantalla. Mira, aquí te dejé toda la botonera, ¿verdad? Aquí está el programa. ¿Cómo debería usarse? Primero abres el archivo. Entonces haces clic en el botón abrir. El botón abrir
solo te va a jalar la ruta, ¿sí? Solo la ruta. Y te la va a poner en el entry. Y te va a vaciar los datos al preview. Entonces escojo mi archivo que se llama B. Y ahí está, mira. Cargó todo, ¿verdad? Y aquí está la ruta. Obviamente este entry tienes que eh, cerrarlo, ¿verdad? Para que no puedan cambiar nada de ahí. Vale, entonces aquí tengo la botonera, mira. Voy a hacer primero una consulta por código. Aquí está el botón, mira. Esta es la consulta individual. Esta consulta es la que debes usar para poder buscar antes el registro que tú quieres modificar. Entonces voy a buscar, por ejemplo, el registro número, como voy a buscar por código, voy a buscar el 400, ¿sí? Y voy a cambiar, voy a ponerle nombre. Va, entonces lo busco primero. Este primer entry es el código, entonces 400 y lo voy a buscar por código. Ahí me lo localizó, miren, pero no hizo nada, o sea, los datos del TreeView están intactos, o sea, no ha pasado nada, solo lo remarcó, o sea, lo encontró. Pensemos que voy a buscar el último código, que es el 2100, creo yo, se va a mover solito, ¿verdad? Le damos a buscar por código y mira, se movió, todos los datos subieron y el remarcado se fue hasta el 2100, que es el último, ¿de acuerdo? Esto es bien importante, no deseo perder nada del TreeView. Entonces, una vez que lo encontré, ya puedo modificar o puedo eliminar si yo quisiera, porque como ya está marcado, entonces voy a hacer una modificación. Hago clic en la opción de modificación y me toma la ventanita, miren. Entonces ahí dice Fabiana, le voy a cambiar el apellido porque aquí no tiene apellido, le voy a poner Fabiana Monzón y le doy a actualizar datos. Cuando le doy a actualizar datos, va a actualizar el TreeView, ¿sí? Veamos, debo actualizar. No recuerdo si lo dejé aquí o en el otro, pero vamos a ver. Actualizar datos. Ahí está Fabiana, bien. Fabiana Monzón. Vale. Cierro la ventanita y si le doy consulta general, va a volver a aparecer el dato que estaba antes. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no le he dado grabar cambios. Va. Pero démosle clic en consulta general. ¿Sí? Entonces sí tengo la actualización dentro del botón actualizar de la modificación. De una vez te lo actualiza. Ahí te lo actualizó. Eh, Porque mira, ya quedó ahí hecha la modificación de Monzón, ¿verdad? Si le doy otra vez modificación a Monzón, ahora le voy a poner, en vez de Monzón, Juárez, actualizar, ahí ya me lo cambia bien, Juárez. Si le doy consulta general, no va a haber ningún cambio porque ya lo actualizó. Mira, Juárez, no lo cambió, ¿verdad? Vale. Eh, Podría dejar de una vez ahí como lo tengo o quitar la función en la modificación y que por obligación tengan que hacer clic en grabar cambios, ¿verdad? Que sería lo correcto, ¿verdad? Entonces, si quieres, hagámoslo porque sería lo más indicado. Vámonos a la modificación, que es la función de editar. Está editar, mira. Aquí hace todo, aquí hace la inserción y aquí viene la actualización de datos. Mira. Vale. Actualiza al TreeView hasta aquí. Pero la parte de la actualización esta, mira, hasta donde graba el DOM, la vamos a comentariar para no perderla, ¿verdad? Por si acaso no nos funciona algo. Vale, mira, este, este bloque lo acabo de comentariar para que pues, ya no te funcione, ¿verdad? Todo lo del archivo. ¿Por qué razón? Porque este bloque está en la grabación. ¿Dónde está? Búsqueda, cargar, generar, no, hasta abajo creo que lo dejé. Aquí, grabar cambios. Aquí está lo de grabar cambios, ¿mira? ¿Sí? Vale. Entonces, probemos ahora cómo nos funciona la modificación. Aquí me marcó un error, pero es porque tengo corrida la indentación. Creo. Ahí está.
Va, corrámoslo ahora de nuevo. Entonces voy a abrir el archivo. Ahí está. Vamos a ver el Fabiana Juárez. Ahí está, el 2000. Voy a buscar el código 2100. Le doy buscar por código. Ahí lo seleccionó. Voy a la modificación. En vez de Juárez, le voy a volver a poner Monzón. Y le doy a actualizar. Vale. Actualizó el Trivium, ¿sí? Pero si le doy consulta general, vuelve a ser Juárez. Entonces, busco por código. Ahí está. Voy a modificar. Ahora le voy a poner Monzón. Actualizo. Ahí se actualizó el Trivium. Y ahora le doy grabar cambios. Cuando le dé grabar cambios, se supone que tiene que actualizar el archivo y me va a borrar el Trivium. ¿Verdad? Vale. Le doy grabar cambios. Grabación realizada con éxito. Y se fue todo, mira. Ahora le doy consulta general. Y voy a ver si me hizo el cambio. Y sí, efectivamente ahí está Monzo, mira. O sea que sí grabó. Sí hizo el cambio en el archivo. Vale. Lo mismo va a suceder con la eliminación. Voy a buscar el código 1400. Buscar por código. Ahí está. 1400. Cuando hago la búsqueda de 1400, ahí ya me lo remarcó, entonces ya puedo eliminarlo. Mira, voy a eliminar. Se fue. Ya no está el 1400. Mira. Vale. Los correlativos se mantienen, se elimina incluyendo el correlativo, que se fue todo el registro. ¿De acuerdo? En una base de datos se actualizan, pero aquí en el archivo, pues, para este caso no. Ahora, si le doy consulta general, va a volver a aparecer en 1400. Miren, ahí está otra vez. ¿Por qué razón? Porque no le di grabar cambios. Entonces lo voy a buscar. Ahí está. Lo elimino y ahora le doy grabar cambios. Grabación con éxito, aceptar. Esa es la razón por la que es importante que busques por código para que encuentre y te lo remarque y luego ya puedas modificar o eliminar. Cualquiera de las dos. Las otras dos consultas, la combinada y la consulta general, esas funcionan individual. Esas no se usan para hacer modificación y eliminación. ¿De acuerdo? Porque normalmente la modificación y la eliminación se hace individual. Entonces hay que buscar por código, que es un dato que en teoría no tienes que repetir. ¿Sí? O el correlativo, ahora que el correlativo tampoco se repite. Va, entonces, consulta general. Y ahora sí ya no está el 1400. Mil. ¿Sí? Ya no está. Ya actualizó. Va. Ahí va el funcionamiento. Ahora, búsqueda combinada. Voy a buscar el código 400 y la fecha 21 de enero del 2024. 21 de enero del 2024. Le doy consulta combinada y eso es lo que pasa. Mira, borra todo y te deja solo el registro que estabas buscando. 400 y la fecha. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en la búsqueda combinada se pierde todo lo que tenía el TreeView porque solo te dejó el dato que buscabas. Entonces, ¿por qué es la forma más sencilla de hacer la búsqueda combinada? Si no, tendríamos que hacer lo otro que te había explicado y es un poquito más enredado, ¿verdad? Pero aquí te funciona. Vale. Pero esta consulta no se puede hacer para poder modificar o eliminar un dato. ¿De acuerdo? Entonces, si cuando te esté calificando te dicen, a ver, elimina el registro número 10, permítame, le das clic en consulta general para que te vuelva a cargar todo y entonces ya comienzas a buscar el código 10 y lo buscas por código. ¿Sí? Perdón, es el 100, ¿verdad? Porque no hay código, no hay código ahí. Es el 100. Y ahí está. Una vez que ya lo tienes, pues lo borras, ¿verdad? Pero tienes que buscar primero por código. Em, si le das consulta general, ahí está todavía, mira, hasta que le des clic a grabar cambios de nuevo, ¿verdad? Entonces, tienes que buscar, modifíqueme el código número 1800. Permítame, 1800. Clic en buscar por código. Ahí está el 1800 y ahora vamos a modificar. ¿Qué quiere que modifique? Ponele un nombre ahí, ponele Pedrito Pérez. Pedrito Pérez.
Actualizar datos, actualizó. Y luego le das grabar cambios. Grabación con éxito, se fue. Ahora te van a decir, bueno, ahora miremos en la consulta general a ver si hizo el cambio. Le das consulta general. Claro que sí, con mucho gusto, lo que el cliente pida. Le das clic en la consulta general y vas a ver que te puso, ¿cuál era el dato que estaba modificando? Ni sé cuál. Pedrito Pérez, aquí está. Pedrito Pérez. ¿Sí? Modifiquemos otro. Vamos a ver, pongámosle en el registro 400. 400. Lo busco. Está 400. Modifico. ¿Qué quiere que modifique? Póngale de nombre eh, Elmar y de apellido Ciano. ¿Actualizas? Ahí ya está. Ahora grabar cambios. Se fue. Va, ahora miremos en la consulta, por favor. Consulta general. Y ahí está. 400 Elmar Ciano. ¿De acuerdo? Ahí está. Ese es el funcionamiento. Ahora, quiero eliminar a este que modifiqué o uno en particular. Voy a eliminar el 1100. ¿Sí? Eliminar. Primero lo busco. ¿Ah? Ahí está. Y luego lo elimino. Se fue. ¿Sí? Le das grabar cambios. Consulta general. Y ya no está el 1100. ¿Eh? Va. Ese es todo el funcionamiento de de los procesos para el manejo de consultas, eliminación y modificación, ya en orden, ¿verdad? Abre el archivo, lo pone en ruta, ¿verdad? Luego ya puedes hacer consultas, modificación, o sea, el paso esencial es abrir el archivo. Una vez que lo abriste, pues ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Todo esto, repito, asumiendo que la otra parte de la grabación ya la tienes controlada, ¿verdad? Que ya sabes cómo grabar. ¿Estamos? Ok, entonces ahí está todo. Ahora, si por ejemplo a ti te dicen, a ver, el código 1900 y la fecha 12 de marzo de 2023, yo le voy a dejar esta, le doy consulta combinada, mira, no encontró nada, pero como todavía no hay cambios, ¿verdad? Entonces le puedo dar consulta general, significa que no encontró nada, ¿verdad? Entonces puedo colocarle su fecha, que es la del 12 de marzo del 2023 y le doy consulta combinada. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si te dicen, ¿puede eliminar este registro? Lo puedo eliminar visualmente, ¿verdad? Pero para poder eliminarlo, tengo que hacer una búsqueda por código. Ok, elimínalo, lo marcas y lo eliminas. Se fue, ¿verdad? Pero ahí solo lo eliminaste visualmente. Entonces, la persona que te está calificando debe comprender de que eliminar lleva dos procesos. Primero elimina visual y luego graba los cambios. ¿Sí? Entonces, si lo eliminé de aquí y en este momento le das grabar cambios, el archivo va a quedar vacío, porque ahorita no hay nada en el preview, ¿bien? ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que siempre hagas la búsqueda individual por código para poder eliminar. ¿Sí? Entonces, si a la hora de que hagas una búsqueda por combinada, esta, por ejemplo, y te digan, yo necesito eliminar ese registro 1900. Ah, ok, entonces busquémoslo por código. Haces tu vaciado, lo buscas por código y ahora lo eliminas. Y ahí sí ya puedes grabar cambios. ¿De acuerdo? Porque si hacemos la prueba, por ejemplo, busquemos combinar, ahí está. Ahora elimínalo. Cuando le des cambios, el archivo se va a quedar vacío. Entonces, si no hay ningún dato en el tree view, al darle clic en grabar cambios, no te debería dejar hacer nada, ¿verdad? Habría que validar, ¿verdad? Si el tree view está vacío, entonces eh, que te mande un mensaje, ¿verdad? Para que puedas evitar que se graben cambios ahí. Pero lo correcto es que busques por código y entonces ya puedas utilizar. ¿De acuerdo?
Ahí están las funciones, por favor, estúdialas, pruébalas. Tienes todavía hoy y todo el día de mañana para poder hacer todo lo que tú necesites. ¿Estamos? Y cualquier cosita, pues me escribes o miramos qué hacemos. Pero ahí está el funcionamiento del TreeView. Hay algunas cositas que pueden mejorarse, ¿verdad? O sea, validar, cerrar la ruta, eh, ver que si yo, por ejemplo, quiero hacer una búsqueda solo por fecha y quiero que me encuentre todas las fechas que coincidan, ¿verdad? Por ejemplo, si tú observas aquí, tengo varias con el 010121, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para que me muestre todas las de 010121? Entonces, en la búsqueda por código, podemos intentar hacer algo. Busquemos por fecha en vez de por código. Entonces, mira, vamos a ir a buscar en la individual, ¿verdad? ¿Está? Aquí. Aquí es donde hace la búsqueda por código, mira. ¿Sí? Vale. Pero si, por ejemplo, yo voy a buscar así, por fecha, eh, donde me va a marcar todas las coincidencias, es decir, eh, todos los que sean de la fecha de 0101-2021, por ejemplo, me tendría que dejar en un bloque solo esas fechas, ¿verdad? Y todo lo demás lo borro. Entonces, para hacer una búsqueda de ese tipo, tengo que utilizar la función de búsqueda de general, ¿sí? En la consulta, no, perdón, en la búsqueda combinada, ¿dónde tengo la búsqueda combinada? Por aquí está. Grabar cambios, combinada. Aquí está la combinada. Aquí yo comparé con dos datos, mire, el código y la fecha, ¿verdad? Pero asumamos que solo voy a buscar por fecha. Voy a borrar esto para mientras, solo para dejarte el ejemplo, para que tengas la idea. Entonces, se supone que si encuentra coincidencias, solo me va a dejar solo los registros que cumplan con esa coincidencia. Entonces, probemos. Voy a correr, voy a abrir el archivo. Ahí está. Y voy a buscar la fecha 21 del 01 del 2024. 21 del 01 del 2024. Ahí está. Le doy consulta combinada y mira, ahí me dejó todas las del 21 del 1 del 2024. ¿Sí? Porque va buscando, ¿verdad? O sea, el ciclo va haciendo el recorrido de todo el archivo y solo me va insertando en el TreeView aquellos que coinciden con la búsqueda, es decir, con la comparación. Y en este caso, mi comparación era esta, que el dato 2, o sea, que la fecha que yo ingresé aquí, sea igual al registro 4, es decir, a estos datos que están en la columna 4, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que cumplan los va insertando, ¿de acuerdo? Así es como haría yo una búsqueda cuando hay varias coincidencias. En este caso, la fecha, que es un dato que sí puede tener ese caso, ¿verdad? Eh, entonces, puedes trabajar con la misma rutina de la búsqueda combinada para hacer ese tipo de consulta. Podrías agregar otro botoncito que diga búsqueda por fecha y ya te va a lanzar esto así. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hasta ahí llegamos. Hasta aquí llegamos. Este ejemplo yo te lo voy a subir, entonces ya en el Moodle te voy a poner ejemplo completo de las rutinas de consultas, eliminación y modificación. Así te lo voy a identificar. Y la clase esta que te acabo de decir, donde te explico todo, te la voy a poner abajito para que tú puedas tener pues ya toda la explicación de lo que para hacer el cierre, ¿verdad? De todo lo que hemos estado estudiando y que el sábado pues ya puedas trabajarlo. Es un poquito largo, yo lo sé, y ya te lo había anunciado, que el ejercicio del laboratorio de este sábado es un poco largo, pero si tú te das cuenta mucho del código que está repetido, o sea, las búsquedas se repiten varias veces, ¿sí? La eliminación es cortita, la modificación tiene la misma búsqueda, o sea, el mismo botón de búsqueda individual por código, y
y después ya modifica, ¿verdad? Entonces, estúdialo bien, así ordenadito, y ya, ¿verdad? Puedes hacer. Si acaso te incluyeran algo más en el ejercicio, eh, pues ahí ya tendrías que pensar en una idea de cómo agregar algo. Pero yo creo que básicamente te van a poner a hacer el manejo de este tipo, así como lo hemos tenido hasta ahora. Entonces, estas funciones resuelven el ejercicio que yo te dejé antes de Semana Santa, donde teníamos en los datos de la música y todo eso. Ahí estaban las consultas combinadas por dos campos, consulta individual, etcétera. Habían varias pruebas que podías hacer. eh, y este ejercicio, este ejemplo, resuelve esas cosas del enunciado que yo te había puesto. Muy bien, entonces, pues ya no te veo, ¿verdad? Si tienes alguna situación, todavía mañana, de repente todavía puedo ver qué hago, y, pero tenemos la instrucción de que un día antes, pues ya no se resuelva ninguna situación, ¿vale? Hasta aquí tienes todas las herramientas, tienes los ejemplos, los ejercicios, estúdialos, por favor, léelos, entiéndelos, hazlos tú para que puedas replicar la idea y la lógica del razonamiento ya en el enunciado que te propongo. Esto es del lado de la prueba, ¿verdad? Ahora, del otro lado, del tema de recursión, pues ahí tú vas a tener que hacer tus ejercicios que corresponden al otro curso. Muy bien, te deseo lo mejor y recuerda que todo esfuerzo tiene su recompensa. Te veo y espero buenas noticias el sábado.